El sol de Punta Marina era una bestia distinta a la que Liam conocía. En Irlanda el sol era un visitante tímido, casi una disculpa. Aquí en la costa de Cádiz era un emperador implacable, blanqueando las paredes de las casas hasta herir la vista, arrancando destellos plateados del mar y cociendo el aire hasta hacerlo vibrar sobre el asfalto. Liam, con su piel de luna y su cabello del color de la ceniza mojada, se sentía como una criatura de otro mundo, una mancha pálida en un lienzo de ocres y azules intensos. Llevaban apenas una semana en el pueblo, él y su madre Sara. Habían llegado en un autobús destartalado, con 2 maletas llenas de más esperanzas que pertenencias, buscando un nuevo comienzo lejos de la humedad económica y emocional de Dublín. Punta Marina, con sus promesas de sol y trabajo de temporada, parecía un refugio. Pero para Liam, de 19 años, cada esquina era un recordatorio de su condición de extranjero. El idioma, un torrente musical y rápido que apenas lograba descifrar, convertía las interacciones más simples en un campo de minas. Sara, con su optimismo forjado en la necesidad, ya había empezado a buscar trabajo limpiando apartamentos turísticos. Liam, por su parte, recorría las calles con un nudo en el estómago, repartiendo los pocos currículums que había logrado imprimir en la única papelería del pueblo. Su español titubeante, aprendido en clases nocturnas y aplicaciones móviles, se encogía ante la jerga local y la velocidad de los hablantes nativos. Se sentía observado, juzgado en cada intento fallido de comunicación. Fue en la plaza del ayuntamiento, bajo la sombra rala de unos naranjos cargados de frutos amargos, donde vio por primera vez a Mateo. O más bien, donde Mateo lo vio a él. Liam estaba sentado en un banco, intentando leer un folleto turístico para familiarizarse con el pueblo, cuando sintió unos ojos clavados en su nuca. Levantó la vista y se encontró con un grupo de jóvenes. En el centro, como un sol oscuro, estaba Mateo, alto, bronceado, con una mata de pelo negro y espeso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos marrones, intensos y evaluadores. Llevaba ropa de marca y una actitud de dueño del lugar. Sus amigos reían alguna gracia que acababa de soltar, pero la mirada de Mateo permaneció fija en Liam, una mezcla de curiosidad ociosa y un desdén apenas disimulado. Liam bajó la vista rápidamente, sintiendo cómo el calor le subía al rostro, no solo por el sol. Sintió esa vieja y conocida punzada, la de ser diferente, la de ser un blanco fácil. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de calor y ansiedad. Liam intentaba conseguir algún trabajillo, cualquier cosa, ayudar en un chiringuito, repartir publicidad, fregar platos, pero las puertas se cerraban con una sonrisa amable y una promesa vaga de «ya te llamaremos». La barrera del idioma era real, pero Liam sentía que había algo más, una reticencia a darle una oportunidad al guiri pálido y desgarbado. El incidente ocurrió una tarde bochornosa, cuando el aire olía a sal y a fritura. Liam había entrado en una pequeña tienda de chucherías cerca del paseo marítimo, buscando una botella de agua fría. Mientras esperaba a que el dueño terminara de atender a una señora, vio de reojo a Mateo y 2 de sus amigos entrar ruidosamente. Mateo lo señaló con la barbilla. «Mira quién está aquí». «El fantasma», dijo lo suficientemente alto para que Liam lo oyera. Sus amigos soltaron una risita. Liam intentó ignorarlos, pagó su agua y se dispuso a salir. Pero Mateo se interpuso en su camino. «Oye, tú, ¿no te estarás llevando algo sin pagar, espetó Mateo, su voz con un filo burlón. Liam se quedó helado. «¿Qué? No, yo...» «Te he visto merodeando mucho por aquí últimamente», continuó Mateo, acercándose. «A los Vargas no nos gusta la gente que no es de fiar». El dueño de la tienda, un hombre mayor, amigo de la familia Vargas, se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué pasa aquí, Mateo?» «Nada, Antonio, solo vigilando que éste no se lleve nada. Ya sabes cómo son algunos, vienen de fuera y se creen que esto es el paraíso de los listos». Liam sintió la sangre hervir. «No he robado nada», dijo voz temblorosa, su español tropezando. «Solo compré agua». Mateo soltó una carcajada. «¿Agua? Seguro que tienes los bolsillos llenos de chocolatinas, blanquito». El dueño miró a Liam con desconfianza. «A ver, muchacho, mejor que te vayas. No queremos problemas». La humillación fue como una bofetada. Ser acusado públicamente sin pruebas solo por la palabra de Mateo. Salió de la tienda con las orejas ardiendo, sintiendo las miradas de los otros clientes y las risas ahogadas de los amigos de Mateo. La rabia impotente le ahogaba. Esa noche apenas probó la cena que Sara había preparado con esmero. Su madre notó su angustia. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó, su voz suave.
Liam dudó, pero finalmente se lo contó. Sara escuchó con el rostro contraído por la preocupación. Ese chico, Mateo Vargas. Su padre es alguien importante aquí, Liam. Dueño de varios negocios, creo. Tienes que tener cuidado. Intenta evitarlo, no les des motivos. El consejo de su madre, nacido del miedo y la prudencia, resonó en Liam como una sentencia. ¿Evitarlo? En un pueblo tan pequeño como Punta Marina, evitar a Mateo Vargas era como intentar evitar el sol de mediodía. El acoso no tardó en volverse una constante, una sombra pegajosa que seguía a Liam por las calles encaladas de Punta Marina. No eran agresiones físicas directas, al menos al principio, sino una lluvia fina y persistente de burlas y desprecios. Gambita, que te vas a quemar!, le gritaban cuando lo veían caminar bajo el sol, su piel enrojecida a pesar del protector solar. Mira el lechuguino, ¿ves? Comentaban entre risas cuando pasaba cerca del bar donde Mateo y su pandilla solían reunirse. Intentaba hablar español, y sus errores eran recibidos con imitaciones exageradas y carcajadas. Pequeños empujones accidentales en el paseo marítimo, comentarios despectivos sobre su ropa o su forma de andar. Cada día era una nueva prueba de resistencia. Liam intentaba cambiar sus rutinas, tomar calles menos transitadas, evitar las horas en las que sabía que Mateo podría estar cerca. Pero Punta Marina era un laberinto del que no podía escapar. Se sentía como un ratón acorralado, siempre alerta, siempre esperando el siguiente golpe. Fue en la panadería El Horno de Lola, un pequeño local con olor a pan recién hecho y anís, donde encontró un resquicio de luz. Elena Ramírez trabajaba allí a tiempo parcial. Era una chica de su edad, morena, con unos ojos vivaces y una sonrisa amable que contrastaba con la hostilidad que Liam sentía a su alrededor. Un día, mientras Liam compraba una barra de pan, intentando articular su pedido en un español vacilante, Mateo pasó por la puerta con su scooter ruidosa y gritó alguna estupidez. Liam se encogió, pero Elena, con una naturalidad sorprendente, le dijo: «No le hagas caso. Es un idiota». Liam la miró, sorprendido. Era la primera vez que alguien en el pueblo, aparte de su madre, le mostraba un atisbo de comprensión. «Gracias», murmuró. A partir de ese día, Liam empezó a frecuentar la panadería, aunque solo fuera para comprar una pieza de bollería. Elena siempre tenía una palabra amable para él. Le corregía el español con paciencia y le daba pequeños consejos sobre el pueblo. Le contó que Mateo era el hijo de Antonio Vargas, un hombre con mucho dinero e influencia, y que siempre se había salido con la suya. «Tiene a muchos comprados con favores o intimidados por su padre», le explicó Elena en voz baja un día. La amistad con Elena era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo aislado que estaba. Liam consiguió un trabajo temporal como ayudante en un chiringuito de la playa. Fregaba platos, recogía mesas, hacía lo que le pidieran. El dueño, un hombre llamado Paco, parecía razonable, pero la noticia llegó a oídos de Mateo. Pronto él y sus amigos empezaron a frecuentar el chiringuito, pidiendo las cosas más complicadas, dejando las mesas hechas un desastre a propósito, haciendo comentarios sobre el nuevo camarero Guiri, que no se entera de nada. Liam apretaba los dientes y seguía trabajando, pero la presión era constante. Una tarde Mateo tropezó y derramó una bandeja llena de vasos que Liam acababa de limpiar, haciéndole quedar mal delante de Paco. Sara, desesperada al ver el sufrimiento de su hijo, decidió tomar cartas en el asunto. Consiguió la dirección de la madre de Mateo y fue a hablar con ella. La señora Vargas, una mujer elegante con aire de suficiencia, la recibió en un salón impecablemente decorado. Escuchó el relato de Sara con una sonrisa condescendiente. «Querida», dijo al final, su voz meliflua, «mi Mateo es un chico muy popular, un poco trasto, como todos los jóvenes. Quizás su hijo es demasiado sensible. A veces los chicos de fuera tardan en adaptarse a nuestras costumbres». La insinuación era clara. El problema era Liam. Sara salió de allí sintiéndose humillada y más preocupada que antes. El aislamiento de Liam se hizo más profundo. Dejó el trabajo en el chiringuito. Paco, aunque no lo dijo directamente, le dio a entender que su presencia estaba causando demasiadas complicaciones. Liam se refugió en sus dibujos. Siempre le había gustado dibujar, capturar paisajes, rostros, pequeñas escenas cotidianas. Su cuaderno era su confidente, el lugar donde podía expresar lo que no se atrevía a decir. Pero ahora sus dibujos se habían vuelto más sombríos, calles vacías, figuras encogidas, sombras amenazantes.
Un sábado por la tarde, mientras Liam estaba sentado en un rincón apartado del parque intentando dibujar el viejo kiosco de música, Mateo y su pandilla aparecieron de la nada. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿El artista incomprendido? Se burló Mateo, arrancándole el cuaderno de las manos. ¡Devuélvemelo!, gritó Liam, poniéndose en pie, el miedo mezclado con una oleada de furia. Mateo empezó a hojear el cuaderno, riéndose a carcajadas de los dibujos. «¿Pero qué mierda es esta, eh? ¡Qué triste eres, Giri!». Y entonces, con un gesto cruel, rasgó una de las hojas. Luego otra, y otra. Los trozos de papel, con los trazos de Liam, volaron por el aire como pájaros heridos, esparciéndose por el suelo polvoriento. Los amigos de Mateo reían. Uno de ellos, un chico al que llamaban el Chino, pareció dudar un instante. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro, pero no hizo nada. Se limitó a mirar hacia otro lado. Liam se quedó paralizado, viendo cómo destrozaban su mundo interior. La humillación era física, un nudo en la garganta, un temblor en las manos. Cuando se fueron, dejándolo solo entre los restos de sus dibujos, algo se rompió dentro de Liam. O quizás algo se encendió. La rabia, fría y afilada, superó por fin al miedo. Ya no podía seguir huyendo, ya no quería. Liam recogió los pedazos de sus dibujos con manos temblorosas, cada trozo de papel una herida abierta. La imagen del rostro burlón de Mateo, la risa cruel de sus amigos, la pasividad del Chino, todo se repetía en su mente como una película de terror. Pero esta vez, la humillación no lo paralizó. Se transformó en una determinación helada. Esa misma tarde fue a la panadería. Elena lo encontró más callado de lo habitual, con una expresión sombría que no le había visto antes. «¿Estás bien, Liam? Pareces diferente». Liam sacó los restos de su cuaderno y se los mostró. Le contó lo que había pasado en el parque, su voz baja pero firme, sin rastro de lágrimas, solo una ira contenida que sorprendió a Elena. Ella escuchó con el ceño fruncido, sus ojos oscureciéndose a medida que Liam hablaba. Cuando terminó, Elena golpeó suavemente el mostrador con el puño. «Ese cabrón», masculló. «Lo siento mucho, Liam. No tienes que aguantar esto». «Lo sé», respondió Liam, y por primera vez su voz sonó segura. «Ya no voy a aguantarlo más». «¿Pero qué vas a hacer?», preguntó Elena, preocupada. «No puedes enfrentarte a él físicamente. Son demasiados y él es un cobarde, pero sabe cómo hacer daño». «No voy a pelearme con él», dijo Liam. «Sería lo que él espera. Sería caer en su juego. Tiene que haber otra manera». Se quedaron en sí un momento pensando. Lee empezó a recordar todas las veces que había observado a Mateo, su arrogancia, su necesidad de ser el centro de atención, su forma de hablar de sí mismo, de sus supuestas hazañas. Mateo era un matón, pero también era un fanfarrón, y los fanfarrones a menudo tienen puntos débiles. «Tenemos que ser más listos que él», dijo Liam finalmente. Durante los días siguientes, Liam se convirtió en una sombra observadora. Ya no evitaba a Mateo por completo, sino que lo estudiaba desde la distancia con una nueva intensidad. Empezó a llevar su viejo móvil siempre consigo, la cámara lista. No buscaba una confrontación, sino una oportunidad. Escuchaba las conversaciones de Mateo y su pandilla en los bares, en la playa, en la plaza. Grabó fragmentos de audio y vídeo discretamente. No fue fácil. El miedo seguía allí, un nudo frío en el estómago cada vez que se acercaba al grupo de Mateo. Pero la rabia y el recuerdo de sus dibujos destrozados eran un combustible más potente. Un día escuchó a Mateo alardear ante sus amigos de cómo había convencido a su padre para que le comprara una moto nueva, inflando las notas de un examen y falsificando la firma de un profesor. Liam lo grabó. Otro día lo vio presumiendo de una pelea en la discoteca de un pueblo cercano, una historia que Liam sabía por un comentario casual de Elena que era completamente inventada. Mateo se había escondido mientras otros se peleaban. También lo grabó. La pieza más importante llegó una tarde, mientras Mateo y el Chino hablaban sentados en un banco del paseo marítimo. Liam estaba lo suficientemente cerca, fingiendo leer un libro. «Para la velá», decía Mateo, con una sonrisa maliciosa, «le tengo preparada una buena alguiri. Lo voy a subir al escenario cuando esté tocando la orquesta y le vamos a quitar la camiseta. Que todo el pueblo vea lo blanco que es, jajaja. Va a ser la risa del verano». El Chino rió, pero su risa sonó un poco forzada. «No sé, Mateo, igual te pasas». «¿Qué me voy a pasar? Se lo merece, por soso y por extranjero. Además, ¿quién me va a decir algo a mí?» Liam sintió un escalofrío, pero también una extraña calma. Ahora tenía algo concreto.
Le contó a Elena lo que había oído y le mostró las grabaciones. Elena lo escuchó con atención, sus ojos brillando de indignación y luego de una creciente excitación. «Esto es perfecto, Liam», dijo. «Tenemos que usarlo». Se acercaba la velada de Punta Marina, la fiesta mayor del pueblo. 3 días de música, baile, puestos de comida y bebida y una procesión en honor a la patrona. El pueblo entero bullía de preparativos. Mateo, como era de esperar, estaba en su salsa, más engreído y ruidoso que nunca, disfrutando de la atención y de la atmósfera festiva. Liam y Elena pasaron horas planeando. Descartaron ir a la policía. Sabían que la palabra de Mateo, o más bien la influencia de su padre, pesaría más que cualquier grabación hecha por un guiri. Tenían que actuar de otra manera, una que golpeara a Mateo donde más le dolía, su orgullo y su imagen pública. Elena tenía un primo, Javi, que a veces ayudaba con el sonido en los eventos del pueblo. Era un chico callado, no pertenecía al círculo de Mateo, y Elena pensaba que podría ayudarle si se lo pedía de la manera correcta. La noche antes de la velá, Liam habló con su madre. Le contó todo el plan, el miedo en su voz apenas disimulado por una nueva determinación. Sara lo escuchó en silencio, su rostro una mezcla de temor y orgullo. Ya no le dijo que evitara los problemas. En lugar de eso, lo abrazó con fuerza. «Haz lo que tengas que hacer, cariño», le dijo, con los ojos húmedos. «Pero ten mucho cuidado. Estoy contigo». El apoyo de su madre fue el último empujón que Liam necesitaba. Estaba asustado, sí, pero también sentía una extraña sensación de poder, la de alguien que por fin iba a luchar por sí mismo. La noche de la velá llegó con una explosión de luces y sonido. La plaza principal de Punta Marina estaba abarrotada. El olor a churros, a vino dulce y a mar se mezclaba con el perfume de las señoras y el sudor de los bailaores. La orquesta Ritmo Caliente atacaba un paso doble con entusiasmo y las parejas giraban en el improvisado tablao. Liam y Elena se movían entre la multitud, nerviosos pero resueltos. Liam sentía cada mirada como una aguja, imaginando que todos sabían, que todos esperaban su humillación. Elena, a su lado, le apretaba el brazo de vez en cuando, transmitiéndole una calma que ella misma quizás no sentía del todo. Habían localizado a Javi, el primo de Elena, cerca de la mesa de mezclas del escenario. Elena le había explicado la situación, mostrándole un fragmento del audio de Mateo. Javi, que siempre había considerado a Mateo un prepotente, había accedido a ayudar, no sin ciertas reticencias por las posibles consecuencias. Tenía el archivo de audio listo en un pendrive. Mateo y su pandilla estaban en el centro de la fiesta, riendo, bebiendo y haciéndose notar. Mateo llevaba una camisa llamativa y el pelo engominado. De vez en cuando, su mirada buscaba a Liam entre la gente, una sonrisa depredadora en sus labios. El chino parecía menos entusiasta que de costumbre, bebiendo en silencio y evitando la mirada de Mateo. La orquesta terminó una tanda de canciones y el cantante anunció un pequeño descanso. Era el momento que Mateo había estado esperando. Con un gesto a sus amigos, empezó a abrirse paso entre la multitud, dirigiéndose hacia donde estaba Liam. Guiri!, gritó Mateo, su voz amplificada por la expectación de su grupo. «Sube aquí, que te vamos a hacer famoso». Algunas personas se giraron, curiosas. Los amigos de Mateo empezaron a corear «¡Que suba! ¡Que suba!». Liam sintió un nudo de hielo en el estómago, pero se mantuvo firme. Miró a Elena, quien asintió discretamente. Era ahora o nunca. Justo cuando Mateo estaba a punto de agarrar a Liam del brazo para arrastrarlo hacia el escenario, una voz diferente resonó por los altavoces. No era la del cantante de la orquesta. Era la voz de Mateo, clara y arrogante, pero no la de ese momento, sino la de la grabación de Liam. «Y le tengo preparada una buena al guiri. Lo voy a subir al escenario cuando esté tocando la orquesta y le vamos a quitar la camiseta. Que todo el pueblo vea lo blanco que es, ja, ja, ja. Va a ser la risa del verano». Un silencio atónito cayó sobre la plaza. La música ambiental que había empezado a sonar durante el descanso se cortó abruptamente. Todos los ojos se clavaron en Mateo, cuyo rostro había pasado del rojo de la excitación al pálido de la incredulidad. Pero la grabación continuó. «A mi padre le digo que saco sobresalientes y me compra lo que quiero. Si cuela, cuela. El viejo es un poco tonto para esas cosas». Se escucharon algunos murmullos entre la gente. Antonio Vargas, el padre de Mateo, que estaba en una mesa cerca del escenario con otros notables del pueblo, se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia contenida.
La grabación siguió con la historia inventada de la pelea en la discoteca, la voz de Mateo llena de una falsa valentía. Y le metí un derechazo que lo dejé seco. Nadie se chulea de Mateo Vargas. Para entonces, los murmullos se habían convertido en risitas ahogadas. La imagen de macho alfa de Mateo se estaba desmoronando en directo. Sus amigos se miraban incómodos, empezando a distanciarse de él. El chino aprovechó la confusión para escabullirse entre la multitud. Mateo miraba a su alrededor, desesperado, buscando al culpable. Sus ojos se encontraron con los de Liam. Por una vez no había burla en ellos, solo rabia impotente y una humillación que ahora era él quien la sentía en carne propia. Liam sostuvo su mirada, sereno. No había triunfo en su rostro, solo la calma de quien ha recuperado algo que le habían robado. Antonio Vargas se acercó a su hijo. No dijo una palabra. Solo lo agarró del brazo con una fuerza que hizo que Mateo se encogiera y sin contemplaciones se lo llevó de la plaza, seguido por las miradas y los comentarios de todo el pueblo. La orquesta, tras unos momentos de desconcierto, volvió a tocar, pero el ambiente ya no era el mismo. La broma de Mateo se había vuelto contra él de la forma más espectacular. Elena se acercó a Liam y lo abrazó. «Lo hicimos», susurró con una sonrisa radiante. Liam asintió, una pequeña sonrisa formándose también en sus labios. El nudo en su estómago se había deshecho. Los días que siguieron a la velá fueron extrañamente tranquilos para Liam. El incidente en la fiesta se convirtió en la comidilla de Punta Marina durante semanas. Las versiones de lo ocurrido se adornaban y exageraban en cada retelling, pero el resultado era el mismo. Mateo Vargas había quedado en ridículo. Su aura de intocable se había resquebrajado. Algunos de sus antiguos seguidores empezaron a evitarlo. Ya no era tan divertido estar cerca de alguien que había demostrado ser un fanfarrón y, peor aún, alguien cuya humillación pública había sido tan notoria. Se rumoreaba que Antonio Vargas le había impuesto un castigo severo a su hijo, quitándole la moto y restringiendo sus salidas. Mateo seguía en el pueblo, por supuesto, pero su arrogancia habitual se había visto mermada, reemplazada por un resentimiento hosco y una mirada furtiva. Cuando se cruzaba con Liam, desviaba la vista. Liam no se convirtió en un héroe popular, no hubo aplausos ni reconocimientos públicos, pero algo fundamental había cambiado. La gente del pueblo ya no lo miraba con la misma mezcla de indiferencia y desdén. Había una nueva curiosidad en sus ojos, a veces incluso un atisbo de respeto. El guiri tímido había demostrado tener más agallas de lo que nadie esperaba. Su amistad con Elena se fortaleció. Pasaban tiempo juntos, paseando por la playa al atardecer, compartiendo historias y risas. Elena estaba orgullosa de él, y Liam se sentía agradecido por su lealtad y su valentía. Ella le había demostrado que no todos en Punta Marina eran como Mateo. Sara también estaba